este Contestamos a Preguntas número 99. Espero que estéis muy bien todos vosotros y antes de empezar a contestar a las preguntas de la audiencia de esta semana, como siempre, vamos a ver todos los contenidos que hemos publicado durante esta semana. En concreto, el lunes, como cada lunes, publicamos un caso de éxito, una sentencia. En este caso es una sentencia de gran invalidez reconocida por secuelas provocadas por un aneurisma cerebral. El detalle de la sentencia y el caso lo podéis ver en los detalles de este vídeo en el canal de YouTube. También podéis acceder, en este caso, al vídeo que hizo mi compañera Marta, en este caso sobre una enfermedad que es el trastorno bipolar. El martes hicimos un episodio divulgativo, en este caso de mi compañero Marc, en el que explica en este caso, qué es lo que se está cobrando de baja médica por enfermedad común, cómo se calcula, en este caso, la baja médica por enfermedad común. En el mismo martes hicimos una entrevista, en este caso fui yo, que entrevisté a través de miderechos.club, de nuestro podcast, hicimos una entrevista al doctor Goicoechea para hablar sobre la migraña crónica, esta enfermedad tan limitante y su visión un poco especial sobre la migraña crónica, así que os dejamos también el enlace, una entrevista bastante interesante con este doctor Arturo Goicoechea. El miércoles tuvimos, en este caso, un episodio de actualidad. En este episodio de actualidad os expliqué la Ley 3/2019, que se publicó el 1 de marzo, sobre la mejora de la orfandad en aquellas personas, en los hijos víctimas de violencia de género, cuando su madre ha sido, en este caso, asesinada por el padre. En estos casos pues tenéis allí acceso a lo que se publicó en esta nueva ley. Y también el miércoles tuvimos un episodio divulgativo, en este caso en misderechos.club, hablando sobre otra enfermedad que es la hipoacusia, que más que una enfermedad es una consecuencia de muchas enfermedades, en este caso, que pueden dar lugar a la pérdida de audición. Y ya para acabar todo, el jueves hicimos un blog, en el blog post hicimos un post en el que se habla de la edad de jubilación en España. Y lo hemos titulado así: edad de jubilación en España, ¿cuándo me jubilaré? Bien, y si habéis tenido tiempo de poder ver todo este contenido, espero que sí, y que os sea muy interesante porque es muy diverso. Como cada viernes os pido que si os gustan estos vídeos, por favor nos deis al like y que os suscribáis a nuestro canal, que cada vez somos más personas, más de 38.000 personas que ya nos seguís, y que así podemos hacer más grande este canal para que ayude a muchísima más gente. Y ahora ya sí, si os parece, empezamos a contestar a vuestras preguntas. Pero la primera pregunta nos lo hace en este caso Juan García Sánchez, que dice: ¿qué día se cobra el subsidio por desempleo? ¿Y de qué fecha a qué fecha se cobra? Gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Juan. Lo habitual es que el SEPE, el Servicio de Empleo, en este caso haga la transferencia el día 10 de cada mes, ¿de acuerdo? Entonces, el día 10, en este caso el 10 de abril, por ejemplo, lo que se va a pagar es lo que se generó en el mes de marzo, es decir, ese mes vencido. El día 10 de abril se cobra el periodo generado el mes de marzo. Es posible que el subsidio lo empieces a cobrar no por todo el mes completo, sino que una parte del mes. Por lo tanto, cobrarías en ese caso una parte del mes de marzo. Si has estado todo el mes de marzo, pues cobrarías la totalidad, evidentemente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se cobra el día 10, puede ser el 11 o el 12 en función de la entidad bancaria, pero lo ideal es que el SEPE pague, haga la transferencia el día 10 y que se perciba o ese mismo día 10 o el día 11 o el 12 y se refiere al periodo temporal del mes anterior. Muchísimas gracias por la pregunta, Juan. Y vamos con la siguiente, que nos la hace Manuela Sánchez Cortés y dice: me llamo Manuela, he cotizado 15 años, estando trabajando me dio un lumbago, me dieron la baja al poco tiempo, me quedé embarazada y al primer mes me volvió a dar lumbago. Así me tiré 9 meses de baja, di a luz y seguía con lumbalgia. Así que hasta que la niña cumplió un año, todo ese tiempo estuve cotizando y nada, seguí con lumbalgia, acabé el paro y fui a que me hiciesen una resonancia. Y tengo desde la S1 hasta la L5, una hernia discal. Llevo 9 años sin cotizar porque las lumbares están destrozadas y mi pregunta es si vuelvo a trabajar de nuevo, cuándo tengo derecho a coger una baja para ir al tribunal médico.
Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Manuela. Y en este caso, si quieres volver a trabajar para poder coger de nuevo una baja médica, si es por enfermedad común, que sería en este caso pues, derivado de la hernia lumbar que tienes, lo que sucedería sería lo siguiente. Para poder acceder a una incapacidad temporal es necesario que hayas cotizado un mínimo de 180 días, es decir, 6 meses en los últimos 5 años hacia atrás desde que pidas la baja. Es decir, que deberás trabajar 6 meses y una vez hayas trabajado 6 meses entonces podrás coger la baja. Pero insisto que el periodo de cálculo es desde que pides la baja 5 años hacia atrás. Miramos en estos 5 años si hemos cotizado 180 días y si no los hemos cotizado nos van a denegar la baja. Por lo tanto tendremos que esperar a cotizar 6 meses. Esto sí es por enfermedad común. Si es por accidente de trabajo, siempre pongo el mismo ejemplo, si es, aunque fuera el primer día que hayamos trabajado en nuestra vida y tengamos un accidente laboral, pues en ese caso ya tendríamos derecho a cobrar la baja y cobraríamos desde ese primer día la baja. ¿De acuerdo? O sea, hay esa diferencia entre enfermedad común y accidente de trabajo. Pero en tu caso sería que tendrías que cotizar 180 días por no haber cotizado nada en los últimos 5 años. Muchas gracias por la pregunta, Manuela. Y nos vamos con la siguiente que nos la hace Petri Fernández y dice: hola, mire, yo estoy operada de glaucoma de los ambos ojos, de los dos ojos, desde hace 2 años y con el tiempo voy perdiendo más visión y voy viendo peor y me reconocieron un 19% de minusvalía, de discapacidad. Ahora me toca revisión de minusvalía y he acreditado todas las pruebas que me han ido haciendo. He ido a peor, ahora cuando me hagan la revisión de la discapacidad, ¿me podrían conceder la minusvalía parcial? ¿Y cuánto necesito para poder cobrar la minusvalía parcial? ¿Cuánta puntuación? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Petri. En este caso, cuando hablamos de minusvalía, nos referimos al grado de discapacidad. Ya desde hace años no se usa el término de minusvalía porque se entiende que se refiere etimológicamente a menos valor, y ya no se habla de eso, sino se habla de discapacidad, es decir, de una capacidad pues distinta. Y en ese sentido, pues hemos de tener en cuenta que el grado de discapacidad mínimo para tener el reconocimiento de persona con discapacidad es del 33%. Y para poder cobrar un subsidio, una pensión no contributiva por discapacidad, por invalidez, es necesario tener un grado de discapacidad del 65% o superior. Entonces, para poder valorar si con tu agudeza visual puedes llegar al 65%, lo que tienes que hacer es mirar el anexo del Real Decreto 1971 del 1999. Ahí hay unas tablas, ¿vale?, que en función de la pérdida de la capacidad visual de ambos ojos o de un solo ojo, te dice el porcentaje de discapacidad que tienes. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la discapacidad. En cuanto a la incapacidad permanente, se suele utilizar lo que se conoce como la escala de Becker. Escala de W, E, C, K de kilo, E, R. Escala de Becker. ¿Vale? En esta escala de Becker hay una serie de puntuaciones y cuando nos hablas de la parcial esta, yo creo que te refieres a la incapacidad total para la profesión habitual y que en esos casos se puede tener una incapacidad permanente para la profesión habitual si requiere pues, de una exigencia visual importante, cuando normalmente esa escala de Becker nos da entre un 37 y un 50% de esta escala de Becker. ¿Vale? Podéis consultarlo por internet también si buscáis escala de Becker. Sobre todo hay una página de la ONCE también que lo explica muy bien esto y que podéis ver en ese sentido los valores que se refiere esta escala y cuándo podéis o no solicitar una incapacidad laboral por ese caso. También te recomiendo que puedas escuchar la entrevista que le hicimos a la doctora Rondo en misderechos.club sobre el glaucoma. Muy interesante la entrevista a esta doctora que le hice ya hace un tiempo y que pues, explica muchas cosas en relación al glaucoma. Muchísimas gracias por la pregunta, Petri, y nos vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace María Isabel Pazos y dice: gracias por la información. Yo cobro una paga no contributiva desde hace más de 20 años. Ahora tengo 65 y quería saber si puedo acceder a otra ayuda o cambio, porque no percibo ni 400 euros, o sea, la necesito. Le agradezco la información. Bien, muchísimas gracias, María Isabel. En este caso, el problema que tienes es que has cumplido 65 años ya y para poder acceder a una pensión contributiva, es decir, por ejemplo, la jubilación, se necesita haber cotizado
pues 15 años. Que este requisito a lo mejor lo tienes, ¿eh? Pasa lo mismo como en el caso que veíamos anteriormente de Manuela, que había cotizado 15 años, pero no puede coger la baja porque no ha cotizado en los últimos 5 o 6 meses. Pues aquí, en este caso, sucede lo mismo, ¿eh? En este caso hemos visto que María Isabel dices que hace 20 años que no cotizas y tienes 65 años. Pues bien, para acceder a la jubilación ordinaria es necesario haber cotizado 15 años, cosa que a lo mejor lo tienes, pero es que además es necesario haber cotizado 2 años en los últimos 15. Es decir, que si no has cotizado nada en los últimos 15 años, pues no tienes derecho a poder cambiar esta prestación, a pedir una prestación contributiva. Y por lo tanto, lamentablemente, tendrás que seguir cobrando este subsidio que estás cobrando, esta pensión no contributiva que estás cobrando, porque no tendrías derecho a una pensión contributiva superior por el hecho de no tener esta carencia específica, de haber cotizado en los últimos años. Muchísimas gracias por tu pregunta, María Isabel, y vamos con la siguiente, que nos la hace en este caso María. Dice: hola, me llamo María, tengo 56 años, llevo 20 años separada de mi marido, pero aún seguimos casados. Después me junté con otro hombre y vivimos como pareja, de hecho, 20 años sin casarnos y con un hijo en común. Me separé de mi segunda pareja hace 6 años y hace 2 meses falleció. Mi hijo, que ahora tiene 23 años, cobra orfandad y mi pregunta es si puedo pedir viudedad mientras aún estoy casada con mi primera pareja y llevando separada tantos años de mi segunda pareja. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, lo que tendrías que valorar, yo entiendo que no puedes solicitar la pensión de viudedad porque estás casada, y estando casada en este sentido pues no se te permite tener la condición de persona, ¿no?, que estás conviviendo con otra, ¿no?, de pareja de hecho. Si estás casada no puedes estar de pareja de hecho con otra persona, por lo tanto debería haber procedido un divorcio previo. Ello no quiere decir que, por ejemplo, no tengas derecho a la pensión de viudedad si fallece la que fue tu primera pareja. Entiendo que entonces ahí sí que cumplirás los requisitos, pero para este segundo caso no, porque deberías en ese caso haber estado divorciada y acreditando en ese sentido pues que teníais un hijo en común y que convivíais, que erais pareja de hecho, sí que hubieses tenido derecho, pero en la situación que comentas entiendo que no tendrías derecho, lamentablemente, María, a poder cobrar una pensión de viudedad de la que fue tu segunda y última pareja. Muchas gracias por la pregunta, María. Vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Lidia y dice: buenos días, yo tengo una pregunta referente a la pregunta 1 y 2 del vídeo. Si mi madre se hizo autónoma en un convenio especial para cuidar de mi abuela, que falleció hace 2 meses y se ha dado de baja, ¿tampoco tiene derecho a ninguna ayuda? Me refiero a que el cese ha sido involuntario, pero el fallecimiento. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Lidia, por la pregunta. Lo cierto es que ese ha sido totalmente involuntario en este sentido, evidentemente, la baja de ese convenio especial. Lo que pasa es que hemos de tener en cuenta que aquí el subsidio mayor de 52 años, lo que era antes el de 55, no prevé la posibilidad de acceder al mismo por esa vía. Sí que se prevé haber acabado de votar un subsidio y demás, pero no prevé específicamente esa vía y, por lo tanto, en este caso, Lidia, no tendrías derecho, en este caso, a poder cobrar el subsidio de mayores de 52 años. Muchas gracias por la pregunta y vamos a ir ya a la última pregunta de hoy, que nos la hace en este caso Newcat, que dice lo siguiente: he pasado la revisión de los 18 meses y me han propuesto la IP con revisión dentro de 1 año. Lo que yo no logro entender es que, tal y como está la sanidad pública de colapsada, el ICAM, el Tribunal Médico aquí en Cataluña, dice, se empeña en pedirnos informes de especialistas públicos, cuando estos me pueden visitar con una frecuencia, lo sumo, cada 2 meses, mientras yo me estoy pagando a mi especialista que me puede visitar cada semana y adelantar mucho más en la curación de la patología. Espero que el INS no me deniegue la incapacidad absoluta y en este tiempo me pueda recuperar del todo. Gracias por vuestra información. Bien, muchas gracias en este caso, Niu, por la pregunta que nos haces. Sí que es cierto que en este sentido es preferible llevar informes públicos a los privados. También es cierto que se puede reconocer una incapacidad permanente por informes privados y no públicos. Es decir, también se puede hacer, como en alguno de los comentarios
que te respondieron al tuyo, pues dijeron, en este caso, hemos de tener en cuenta que lo que se suele exigir cuando sean informes privados es que sean de aquel doctor o doctores que te haya hecho el seguimiento de tu patología. Es decir, que no sea un informe único de visita, sino que haya varios informes y que el seguimiento sea de hace tiempo con ese doctor. También se pide que el informe sea profuso, es decir, que no sea un informe de 2 o 3 líneas, sino que sea un informe en el que se hable de la evolución, del tratamiento y de qué es lo que te ha ido sucediendo durante todo este tiempo. Y por último, que goce de reconocido prestigio. Entonces, en estos casos se suele recomendar pues, que sean doctores con una larga y dilatada experiencia, que sean a lo mejor catedráticos, que hayan publicado a nivel científico mucho, etcétera. Eso también se valora. ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo contra un dictamen del ICAM, en este caso, o del Tribunal Médico, que tiene, en ese caso, un informe público, ¿no? Y para desvirtuar un informe público, pues tiene que tener mucha fuerza el privado para poder superarlo y ganar ese informe del ICAM. Por lo tanto, yo recomendaría, lo primero, si puede ser público, muchísimo mejor, y si es privado, que cumpla estos requisitos, que son los que la jurisprudencia está pidiendo para poder darle mayor valor probatorio al informe privado o a los informes privados frente al informe público, en este caso del ICAM o del Tribunal Médico. Muchísimas gracias por la pregunta, Niu. Y como siempre, antes de despedirnos, queremos hacer énfasis y comentar los agradecimientos que nos ha hecho la audiencia. En este caso, Ahorrar es Posible nos ha dicho geniales los vídeos como siempre. María Losada Manzano dice: buenos días, gracias por ayudarnos, por favor, seguid así, que nos hacéis mucho bien. Y Mariluz Rodríguez Holguín dice: excelente información, justo mi caso, muchas gracias por todo. Bien, muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos habéis hecho estos agradecimientos, sobre todo y especialmente a aquellas personas que preguntáis, porque siempre digo lo mismo y no me cansaré de decirlo, que todas aquellas personas que preguntáis, además de ayudaros a vosotros, ayudáis a mucha más gente, porque ya hemos superado los 4 millones de visualizaciones de nuestros vídeos y en ese sentido hemos ayudado a muchísima gente, como en este caso nos decía finalmente Mariluz, pues para explicar esos casos que a veces uno no pregunta, pero que puede ayudar mucho a otras personas. Por lo tanto, muchas gracias a aquellos que habéis preguntado, también a aquellos que habéis preguntado y se os ha respondido por comentario en lugar de por vídeo, porque ya sabéis que sois muchísimas las personas que nos preguntáis cada semana. Y dicho esto ya, os deseo que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos el viernes que viene aquí en un nuevo episodio contestando a vuestras preguntas. Que tengáis un feliz fin de semana.